Bienvenidos a la serie Nombres de Dios. En este estudio estaremos hablando sobre el nombre El Roi. Nos enfocaremos en la historia de Abraham, Sara y su sierva. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 16. Los animo a leer todo el pasaje. Por ahora les daré un breve resumen. Sara, la esposa de Abraham, no había tenido hijos y ya estaba avanzada de edad. Sin embargo, había prometido a Abraham un hijo. Insatisfecha con el tiempo del Señor, Sara sugirió que Abraham durmiera con Agar y Abraham no se opuso. Así que Abraham y Sara formaron un plan mediante el cual usaron sus propios recursos para ayudar a Dios a cumplir su promesa. En cuanto Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, tal vez con una combinación de orgullo y enojo. Los resultados de esta situación son predecibles. Este escenario inmediatamente causó celos, ira, tensión matrimonial, luchas relacionales y más. Abraham se lavó las manos de todo. Sara descargó su frustración con su sierva y Agar huyó. Después, el ángel de Jehová halló a Agar junto a una fuente de agua en el desierto. Tomemos un tiempo para hacer pausa y aprender más sobre esta figura misteriosa, el ángel de Jehová, a través de un breve video del proyecto Biblia. En la Biblia, la realidad está formada de dos ámbitos que se solapan, los cielos y la tierra, nuestro espacio y el espacio de Dios. Y aunque la vida aquí en la tierra puede parecer ordinaria, a veces podemos encontrarnos con el cielo aquí en nuestro propio ámbito. Sí, esto sucede varias veces en la Biblia. Y cuando pasa, frecuentemente nos encontramos con un personaje fascinante, el ángel de Yahweh, o en la mayoría de las traducciones de la Biblia, el ángel del Señor. Ahora, hemos hablado de ángeles, que son mensajeros espirituales que hacen misiones para Dios. Pero el ángel del Señor no es cualquier ángel. ¿Por qué? Bueno, cada vez que aparece, se describe de una manera que es deliberadamente confusa y te deja preguntándote, ¿es este un ángel enviado por Yahweh o es Yahweh mismo? ¿A qué te refieres? Aquí hay uno de muchos ejemplos. En el libro de Génesis está la historia de Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sara, que estaba huyendo. Y leemos esto. El ángel de Yahweh llamó a Agar. Pero luego, este ángel habla como si fuera Yahweh, diciendo, te daré muchos descendientes. Y luego, Agar responde y dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces, el ángel de Yahweh es Yahweh, pero eso no puede ser. En la Biblia no puedes ver a Yahweh sin morir. Sí, entonces esta historia y otras como esta nos invitan a una paradoja, que Yahweh está sobre todo, inaccesible a nosotros, pero a veces Él se revela a nosotros de maneras que podemos ver y entender. Y aquí es donde aparece este personaje. Él es Yahweh, hecho visible a nosotros. Sí, distinto de Yahweh y también Yahweh. Es muy similar a otras historias bíblicas acerca de los profetas que pudieron mirar dentro del espacio de Dios, como Isaías, Ezequiel o Daniel. Y lo que ven es una gloriosa figura humana en el trono llamada Yahweh. Así que el que está en el trono y el ángel de Yahweh son la misma persona. Exactamente. Mira cómo todo esto se une en la famosa historia de Moisés y la zarza ardiente, donde leemos. El ángel de Yahweh se apareció a Moisés en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Y cuando Yahweh vio que Moisés se había detenido a mirar, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces esta persona en la zarza es llamada el ángel de Yahweh, y luego Yahweh, y luego Dios. Y más adelante en la historia, Moisés descubre que la figura en la zarza ardiente es la misma que guía a Israel al salir de Egipto, en el pilar de fuego y en la nube. Y es ese mismo que hace morada en el tabernáculo. El tabernáculo. Este es el salón del trono de Dios mismo. Ya lo entendiste. El ángel del Señor es la gloria real de Yahweh, apareciendo en forma humana. Ahora, ten todo esto en mente mientras hablamos de Jesús. En el inicio del Evangelio de Juan, se nos dice que desde toda la eternidad Jesús estaba con Dios y era Dios. Distinto de Dios y también Dios. Esa es la misma paradoja que vimos con el ángel de Yahweh. Sí, y luego Juan dice que la palabra de Dios se hizo humana y levantó un tabernáculo entre nosotros.
la presencia del Dios invisible en el templo. Exacto. Ahora, mira esto. Hay una historia sobre cuando Jesús llevó a 3 de sus seguidores a una montaña y su verdadera identidad fue revelada. Él se transformó en una figura humana gloriosa. Ok, ya veo lo que está sucediendo aquí. Entonces, el ángel del Señor era Dios apareciendo como un humano, y Jesús es Dios, ahora convertido en un humano. Sí, y nota esto. En el Nuevo Testamento, nadie usa jamás la frase ángel del Señor para describir a Jesús. ¿Por qué no? Bueno, querían evitar la idea de que Jesús era meramente un ángel. Para ellos, Jesús era Yahweh, Dios hecho humano, para cumplir su misión definitiva, reunir completamente el cielo y la tierra de una vez por todas. Regresando a la historia en Génesis 16, después de encontrar a Agar huyendo en el desierto, Dios le dijo que volviera a su señora Sara. Le prometió también: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Además, dijo que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová había oído su aflicción. En este encuentro, Agar le dio a Dios el nombre El Roi, entendido en hebreo como el Dios que ve o el Dios que me ve. En el estudio hoy usaremos un método de estudio bíblico creado por el pastor David Platt, en el cual consiste en memorizar, meditar, aplicar, orar y compartir. Hoy leeremos unos versos específicos en Génesis 16, los cuales serán para memorizar. Génesis 13 y 14 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Para profundizar en este tema, meditaremos en 3 puntos que demuestran qué significa tener a un Dios que nos ve. Primero, el Roi nos consuela. Considera la difícil situación de Agar. Ella había sido tratada como propiedad, explotada y abusada hasta que quería huir. Ella era una sirviente extranjera en una cultura con una visión baja de las mujeres. Ahora embarazada y sola, Agar era vulnerable e insignificante. Al encontrarse con Dios en el desierto, entendemos que nunca estamos solos, porque servimos a un Dios que nos ve. Podemos descansar sabiendo que Dios se da cuenta de lo que estamos pasando. Dios es el bien supremo y único que todo lo satisface. Ninguna decepción puede apartarnos de Él, y a menudo las aflicciones pueden guiarnos a Él. Los salmos ofrecen mucha consolación para los que están experimentando problemas. Por ejemplo, Salmos 34:10 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, o vasija, ¿no están ellas en tu libro? Al entender a Dios como el que nos consuela, es importante enfatizar que Dios vio a Agar, pero no le prometió una solución rápida a todos sus problemas. Dios nos ve, pero muchas veces trata con nuestros problemas de manera inesperada. Isaías 55:8 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Segundo, el Roi tiene soberanía y cumple su palabra en su manera. Podemos suponer que Abraham y Sara no habían dejado de creer en la promesa que Dios les daría un hijo, pero parece que ellos pensaron que dependía de ellos para hacer que sucediera. Intentaron cumplir la promesa de Dios a través de un plan de la carne, en vez de esperar que Dios lo hiciera de una manera soberana. Hay que recordar que las promesas de Dios no dependen del ingenio humano. Ismael no era hijo de la promesa precisamente porque era humanamente posible. Dios no se conformará con nada menos que el camino de la imposibilidad. Pretende mostrar que nada es demasiado difícil para Él. Su propósito en todo lo que hace es recibir la gloria.
Aún seguimos con la tentación que enfrentaron Sara y Abraham. Dios habla, instruye y promete, pero al no ver una respuesta o señal como esperamos en el tiempo que creímos, entonces empezamos a orar para ayudar a Dios a completar su obra. Pero debemos confiar en el Dios soberano, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por último, el Roy ofrece redención para que podamos tener una relación personal con Él a pesar de nuestro pecado. Veamos el libro de Gálatas capítulo 4, en el cual Pablo usa a Sara y Agar como una alegoría. Gálatas 4, 22 al 24 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Para explicar este pasaje, quisiera compartir unos comentarios de John Piper, que escribe: todo lo que Abraham y Agar produjeron por su cuenta fue un hijo que no sería el heredero. Todo lo que produjo Israel cuando trató de guardar la ley por su cuenta fue un legalismo que no heredaría nada. Como Ismael no fue aceptado como heredero, no era mejor que su madre, una esclava. Y cuando los israelitas tomaron la ley sobre sí mismos, sin confiar en Dios por su gracia, se vuelven esclavos porque no tienen libertad para hacer la ley de corazón. Porque su incredulidad los encierra en la desobediencia y los excluye de la herencia. Por lo tanto, hablando espiritualmente, Sara es la madre de todos los cristianos, de personas cuyas vidas no son meramente el producto de los recursos humanos, sino de la obra sobrenatural de Dios en su corazón. Hemos nacido del Espíritu Santo. La esencia del cristianismo es el milagro de un nuevo nacimiento. El sello distintivo de los que son de Isaac es que hemos sido convertidos, cambiados, transformados en el centro de nuestras vidas, de modo que deseamos descansar en la gracia soberana de Dios. Deseamos llegar a ser como niños pequeños y recibir el poder, la sabiduría y la santidad de nuestro Padre todo suficiente. Odiamos la tendencia restantes en nosotros a ser orgullosos y confiar en nosotros mismos o en otras personas en lugar de Dios. Nuestro deleite está en la ley del Señor y nuestro mejor alimento es hacer la voluntad confiando en su poder. El famoso predicador Charles Spurgeon también comenta: Agar no estaba destinada a ser esposa. Nunca debería haber sido otra cosa que una sierva para Sara. La ley nunca tuvo la intención de salvar a los hombres. Solo fue diseñada para ser una sierva del pacto de la gracia. Cuando Dios entregó la ley en Sinaí, no fue parte de su plan que ningún hombre fuera salvo por ella. Nunca concibió que el hombre alcanzaría la perfección de este modo. Pero sabes que la ley es una maravillosa esclava de la gracia. ¿Quién nos llevó al Salvador? No era la ley que resonaba en nuestros oídos. Nunca deberíamos haber venido a Cristo si la ley no nos hubiera llevado ahí. Nunca hubiéramos conocido del pecado si la ley no lo hubiera revelado. En el pacto de la obra era: haz esto y vive, oh hombre. Pero en el pacto de la gracia es: haz esto, oh Cristo, y vivirás, oh hombre. Al reflexionar en este estudio, es necesario aplicar lo que hemos aprendido, así que les presento 3 preguntas divididas en 3 categorías. Cabeza: considerando lo que estudiamos en el Roy, el Dios que te ve, ahora, ¿cómo piensas de manera diferente sobre Dios, los demás, de ti mismo o el mundo? Corazón: considerando lo que estudiamos sobre el Roy, ¿cómo afecta lo que quieres para tu vida, tu familia o el mundo? Manos: considerando lo que estudiamos sobre el Roy, ¿qué te anima a hacer o dejar de hacer? Ahora, toma un minuto para contestar estas 3 preguntas de manera personal, según lo que aprendiste hoy.
Para concluir con este estudio, voy a orar. Te adoramos, oh Dios, por ser el Dios que nos ve, que se preocupa por nosotros, no solamente por nuestros problemas diarios, sino también por nuestro problema supremo, el pecado. Te damos gracias, Dios, por ofrecernos redención a través del sacrificio de Jesucristo y por ayudarnos a vivir una vida de confianza a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. Confesamos, Dios, que a veces olvidamos que eres bondadoso y soberano y tratamos de hacer las cosas de nuestra manera. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y voluntad cada día y mantener paz y esperanza aún en medio de las luchas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana no olvides de compartir con alguien sobre el Roy, el Dios que ve. Hay tantas personas a nuestro alrededor que sienten que nadie las ve y necesitan escuchar de un Dios soberano que nos consuela y nos ofrece redención para que podamos tener una relación personal con Él a pesar de nuestro pecado. No retengas este mensaje tan importante. La palabra dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Mis estimados hermanos, que Dios los bendiga.